Hola, polluelos. Vamos a dar la tercera clase de histología, de química y fisiología hormonal. En este caso ya relacionando los conceptos generales sobre hormonas con el eje hipotálamo hipófiso gonadal, que es el tema específico que vamos a analizar a lo largo de toda esta materia. ¿Sí? Cuando nosotros vimos la generalidad de las hormonas, vimos que, bueno, las hormonas podían ser, según una definición clásica, una definición más actualizada de IGMI, podían ser consideradas como sustancias segregadas por cualquier célula que actuando por cualquier medio llegan a cualquier otra célula blanco para poder regularla, o bien, el criterio más clásico, como sustancias que segregadas por una glándula que se vierten en la sangre o linfa para actuar a distancia sobre un órgano que tiene las células diana con receptores específicos. Eso es lo más tradicional que conocemos del sistema endocrino. Y entonces, las glándulas del sistema endocrino, lejos de estar aisladas entre sí, se suelen vincular a través de circuitos de regulación. Y según el número de glándulas y el conjunto de hormonas que contengan estos circuitos, se los suele dividir en tres tipos principales, que son los siguientes. Un circuito ultracorto solo tiene una glándula que segrega una hormona que actúa sobre la propia glándula que la segregó. Acá podríamos hablar del hipotálamo. El hipotálamo en realidad es un órgano, en realidad está formado por un conjunto de núcleos que tienen un conjunto de neuronas, dopaminérgicas, serotoninérgicas, histaminérgicas, que liberan distintos neurotransmisores o neurohormonas, muchos de los cuales pueden actuar sobre las células del propio núcleo. Esto constituiría un circuito ultracorto. Ahora, si nosotros relacionamos, por ejemplo, el hipotálamo con la hipófisis, ahí constituimos un circuito corto. Está constituido por dos glándulas. Una primera glándula que libera una hormona que actúa sobre una segunda glándula que libera otra hormona que actúa sobre la primera glándula para regularla. Ese es un circuito corto que involucra dos glándulas y dos hormonas. Finalmente tenemos los circuitos largos. A los circuitos largos también los conocemos como ejes. Esto involucra tres glándulas y tres tipos de hormonas que están vinculadas. La primera glándula o glándula 1 libera la primera hormona, la hormona 1, que actúa sobre la glándula 2, para que esta libere una hormona 2, que actúa sobre la glándula 3, para que esta libere una hormona 3, que termina regulando a la glándula 1. Estos modos de regulación, de autorregulación de los circuitos hormonales, estos que se llaman ejes, también se conocen como modos de regulación por retroalimentación feedback, dado que el producto de la última glándula es capaz de actuar sobre la primera. Bueno, los ejes endócrinos generalmente involucran el hipotálamo, la hipófisis y una tercera glándula. Y así estos ejes son, los ejes importantes del sistema endocrino son el eje hipotálamo hipófiso gonadal, que vamos a ver en esta materia, el eje hipotálamo hipófiso tiroideo, que vamos a ver con la segunda materia, el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, que vamos a ver con la tercera materia. En realidad, los tres ejes los vamos a ver también en esta materia, pero haciendo hincapié en el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Entonces, como les decía, los circuitos de regulación endocrinos son circuitos donde, que nos muestran que las distintas glándulas que componen el sistema endocrino se encuentran interrelacionadas. La interrelación la realiza fundamentalmente en lo interno, a través de la sangre. Entonces, las hormonas se alimentan en la sangre las lleva a órganos blancos que contienen los receptores para los cuales que garantizan la acción de las hormonas. Bueno, y con respecto a los mecanismos de feedback o de retroalimentación, estos pueden ser de dos tipos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Debiera decir mejor negativos o positivos, porque lo más frecuente es que sean negativos. El feedback positivo constituye una excepción. Cuando hablamos de un mecanismo de retroalimentación positivo o negativo, es lo que hace, digamos, estímulo o inhibición, la última hormona sobre la primera glándula del eje en un circuito largo, de tres glándulas. Así, por ejemplo, si los mecanismos de retroalimentación o feedback pueden ser negativos o positivos. La glándula 1 libera una hormona 1 que estimula una glándula 2 para que libere una hormona 2 que estimula una glándula 3 para que libere una hormona 3 que terminará inhibiendo a la glándula 1. Cuando el producto de la última glándula termina inhibiendo a la primera, decimos que es un feedback negativo. Ahora,
Si yo tengo una glándula 1 que libera una hormona 1 que estimula una glándula 2, para que libere una hormona 2 que estimula una glándula 3, para que libere una hormona 3 que termina estimulando a la primera, decimos que el feedback es positivo. Quiere decir que en el segundo y en el tercer nivel, o sea, el primer nivel sobre el segundo nivel es siempre estimulatorio. El segundo nivel sobre el tercer nivel siempre es estimulatorio, pero el tercer nivel, o sea, la glándula 3, sobre el primer nivel, o sea, sobre la glándula 1, puede ser inhibitorio o estimulatorio, y eso permite que los feedback, los mecanismos de feedback, yo los clasifique en negativos o positivos. Bueno, decía, en los ejes hormonales, el mecanismo de feedback positivo constituye una excepción. Porque, por ejemplo, en el eje hipotálamo, hipófisis tiroideo, el mecanismo siempre es feedback negativo. Yo tengo que la primera glándula, que es el hipotálamo, libera el factor liberador de tirotrofina, que actúa sobre la hipófisis para que la hipófisis libere tirotrofina, que actúa sobre la glándula tiroides estimulándola para que la tiroides segregue las hormonas tiroides T3 y T4, las cuales inhiben a la glándula 1, o sea, inhiben al hipotálamo. En el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal es igual. El hipotálamo libera el factor liberador de corticotrofina, que al actuar sobre la glándula hipófisis estimula la liberación de la adrenocorticotrofina, la cual al estimular la corteza suprarrenal provoca la liberación de glucocorticoides como el cortisol, y termina inhibiendo a la glándula 1, es decir, termina inhibiendo el hipotálamo. En cambio, el eje hipotálamo hipófisis gonadal, en el varón, es siempre negativo. Yo tengo el hipotálamo, que libera el factor liberador de gonadotrofinas, que al actuar sobre la hipófisis estimula la liberación de las gonadotrofinas, las cuales al actuar sobre el testículo estimulan la liberación, por ejemplo, de testosterona, del andrógeno, hormona sexual masculina. Esta provocará siempre la inhibición del hipotálamo, con lo cual el sistema es un eje o un sistema de retroalimentación negativa. En el caso de las mujeres, el eje hipotálamo hipófisis gonadal en las mujeres, al principio y al final del ciclo menstrual también es negativo y solo es positivo en el momento de la ovulación, o sea, a mediados del ciclo menstrual. Esto lo vamos a ver con la fisiología ovárica. Es decir, el eje hipotálamo hipófisis gonadal en el caso de una mujer será el hipotálamo liberará el factor liberador de gonadotrofinas, que estimulará la hipófisis para que libere las gonadotrofinas, que son la folícula estimulante y la luteinizante, que estimularán al ovario para que liberen estrógenos y progesterona. A principio del ciclo, los estrógenos liberados a un nivel medio provocarán un feedback negativo sobre el eje. A mediados del ciclo, los estrógenos liberados en un nivel muy alto provocarán un feedback positivo sobre el eje. Este feedback positivo es lo que garantiza la ovulación. Y a final del ciclo, la progesterona, o a mediados de la segunda fase, la progesterona, a cualquier valor, como los estrógenos muy altos o medios, la progesterona siempre hace un feedback negativo. Con lo cual, el eje hipotálamo hipófisis gonadal en las mujeres será negativo a principios del ciclo menstrual, positivo a mediados del ciclo menstrual y negativo a fines del ciclo menstrual. En conclusión, los ejes hormonales siempre se regulan por feedback negativo, con excepción del eje hipotálamo hipófisis gonadal en la mujer, pero solo en el periodo periovulatorio. ¿Estamos? Otro concepto importante que vamos a tener en cuenta, sobre todo cuando analicemos el ciclo hormonal, son los ritmos de secreción hormonal. Estos ritmos, digamos, los ritmos de secreción hormonal, como otros patrones fisiológicos, tales como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el sueño, el estado de alerta, el sueño de vigilia, tienen ciclos, a lo largo del día, de menos de un día, de más de un día. Tales ciclos, especialmente para las hormonas, se pueden clasificar en circadianos, cuando se repiten una vez por día, ultradianos, cuando se repiten más de una vez por día, o infradianos, cuando se repiten menos de una vez por día. Los si no se repiten más de 24 horas.
Ejemplos de ciclos ultradianos, tenemos los ciclos circahorarios, que se producen, por ejemplo, un pico por hora, como puede ser, por ejemplo, la secreción pulsátil del factor liberador de gonadotropina a partir de la pubertad, que tiene picos que pueden ser entre 60 y 90 minutos en la primera mitad del ciclo menstrual, perdón, de la fase folicular. Después, a medida que nos acercamos a la fase ovulatoria, aumenta la frecuencia del pulso y después la fase lútea disminuye, pero más o menos tenemos un pulso por hora. Eso es un ciclo ultradiano de tipo circahorario. Si tenemos un pulso por hora. Si tenemos un pico por día, decimos que la hormona en cuestión tiene un ritmo circadiano. Algunas hormonas tienen un pico por día, a lo mejor nocturno o diurno. Por ejemplo, la LH tiene picos nocturnos 2 a 4 veces superiores a los diurnos durante la pubertad. Esto nos indica que nosotros estamos en la pubertad, un patrón muy significativo de pubertad. Esto generalmente se repite una vez por día, hablamos de circadiano. Ahora, si se repite con una periodicidad menor al día, decimos que es un ciclo infradiano. Por ejemplo, puede repetirse con una periodicidad de una vez por mes. Por ejemplo, la progesterona, de la vida reproductiva, tiende a tener un aumento, no pico porque es más redondeado, un picudo. Algunos autores dicen que solo hablé de pico cuando en realidad es muy elevado en amplitud y no tan duradero. Entonces, cuando vos lo representás en una escala, en una gráfica, se asemeja a la espiga de un potencial de acción, o sea, hablamos de pico. Si no, cuando hay un aumento sostenido, como si fuera una especie de meseta, ahí no hablamos de pico, no importa. Hay un aumento, o sea que hay una situación cíclica. Y en el caso de la progesterona, día 20, 22 del ciclo menstrual tras la ovulación, o sea, la ovulación se produce el día 14, unos 8 a 10 días después de la ovulación, porque está desarrollado el cuerpo lúteo, aumenta. Y cae, y se mantiene bajo hasta después que ovule, nuevamente, el día 22, 24, 25. O sea que tiene un pico mensual. Estamos. Y después, en algunas especies tenés ciclos estacionales, en los momentos en que el animal en cuestión entra en celo, o sea que esos ciclos duran una vez por año, entonces decimos que es un ciclo circanual. Todos estos son ciclos infradianos, que se reproducen con una periodicidad inferior a 24 horas. Repito, si el ciclo en cuestión se repite con una periodicidad superior a las 24 horas, muchos picos por día, esto es un ciclo o un ritmo ultradiano. Ejemplo, el ritmo circahorario de los pulsos de factor liberador de gonadotropina. Después, si la hormona en cuestión tiene un pico diario, hablamos de ritmo circadiano, y si la hormona en cuestión tiene un ritmo, tiene un ciclo o un ritmo con aumentos que se repiten en un periodo mayor a 24 horas, hablamos de infradiano. La mayoría de las hormonas del ciclo menstrual tienen ritmos infradianos, con excepción del factor liberador de gonadotropinas, que tiene un ritmo ultra. Bueno, y con respecto al eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, que es lo que nos interesa considerar en esta materia, nosotros tenemos una base que es la misma para todos los ejes, para el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, para el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo y para el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, que es, digamos, la relación entre el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, vamos a repasar un poquito del año pasado, de crecimiento y desarrollo de la UP6, la base morfológica del hipotálamo y de la hipófisis, de sus vinculaciones, para constituir los ejes hipotálamo-hipófiso, algo más. Eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, hipotálamo-hipófiso-tiroideo o hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. Bueno, ¿qué tienen que saber del hipotálamo? El hipotálamo, a ver, lo que decíamos el año pasado es que las 4 cosas fundamentales que teníamos que saber de las glándulas eran su localización anatómica, o sea, su anatomía, su embriología, su histología y su fisiología. Anato, embrio, histo y fisio. Con respecto a la anatomía, la localización de la glándula en cuestión. El hipotálamo no es una glándula, sino que es un sector del encéfalo que está constituido por un conjunto de núcleos, algunos de los cuales son capaces de segregar hormonas. Ahora, la localización es en la región del diencéfalo,
que deriva, o sea, en la base del cerebro, que deriva embriológicamente del ectodermo neural del diencéfalo, la segunda vesícula. Recuerden que tenías en el estadio de 5 vesículas en la quinta semana, el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Y después venía el esbozo neural. Bueno, de la segunda vesícula deriva todo lo que está en la porción central del encéfalo y todo lo que termina en tálamo. El tálamo, el hipotálamo, el metatálamo, el subtálamo, el epitálamo. ¿Estamos? Bueno, el hipotálamo entonces, desde el punto de vista de su desarrollo biológico, deriva del ectodermo neural del diencéfalo. Con respecto a la histología, bueno, está constituido por un conjunto de núcleos dispersos que se pueden agrupar anatómica y histológicamente en 3 grupos, que son los núcleos anteriores, los núcleos medios y los núcleos posteriores. Para clasificarlos o para tomarlos como anterior, medio y posterior, se toman como referencia algunos parámetros anatómicos. Por ejemplo, los núcleos anteriores están sobre el nervio óptico, el quiasma óptico, digamos, el parámetro de la vía visual. Estos núcleos anteriores incluyen los núcleos supraópticos, supraópticos paraventriculares, los supraquiasmáticos que están sobre el quiasma, y los núcleos del hipotálamo anterior, los núcleos intersticiales del hipotálamo anterior, el INA1, INA2, INA3, INA4. Especialmente el INA3 es muy importante en el dimorfismo sexual cerebral de varones y mujeres. Una región del hipotálamo anterior que es el área preóptica medial, o sea, el APOM, que también es importante, ya lo vamos a ver en fisiología, en la regulación, digamos, de la conducta sexual y reproductiva. Bueno, eso es el hipotálamo anterior, un conjunto de núcleos que se encuentran sobre la vía óptica, sobre el nervio óptico, el quiasma óptico. E incluye, como les decía, el núcleo supraóptico paraventricular, supraquiasmáticos, los del hipotálamo anterior, el intersticial 1, 2, 3, 4, el hipotálamo anterior, el área preóptica medial del hipotálamo anterior. Bien. El hipotálamo medio es el que vimos en nutrición, es el que tiene los núcleos, por ejemplo, que regulan la ingesta. Están sobre la eminencia media, ese sería su parámetro anatómico, e incluyen el núcleo arcuato versiforme, que también acá para el eje hipotálamo hipófisis gonadal es muy importante, después el núcleo ventromedial, el dorso medial y los del hipotálamo lateral. Y después los núcleos del hipotálamo posterior, que están entre los pedúnculos cerebrales, incluyendo núcleos interpediculares, mamilares, etc., tienen más bien una función nerviosa. Muchos de ellos forman parte del circuito de Papez, que era la parte subcortical del sistema límbico relacionado con las emociones, o sea, tiene funciones nerviosas. Entonces, el hipotálamo está constituido anatómica y histológicamente por un conjunto de núcleos que, según el parámetro anatómico que consideremos, los clasificamos en anteriores, medios y posteriores. Pero estos núcleos concretamente están constituidos por neuronas. Histológicamente constituyen sustancia gris. Están formados por núcleos neuronales y prolongaciones neuronales amielínicas. Bien, con respecto a la clasificación de las neuronas pueden ser de gran tamaño o pequeño tamaño. Las de gran tamaño son magnocelulares y las de pequeño tamaño, me refiero al cuerpo, las de pequeño tamaño se llaman neuronas parvocelulares. Las neuronas magno y parvocelulares del hipotálamo son neuronas importantes en la secreción de neurohormonas. Bien, el axón de estas neuronas se puede proyectar hacia la hipófisis, hacia la neurohipófisis, a través del tallo del haz nervioso hipotálamo hipofisario, o en la eminencia media hacia capilares del sistema venoso portal hipotálamo hipofisario. Y de esa manera, el hipotálamo puede regular la secreción de las hormonas de la hipófisis. O sea que, si hablamos de la fisiología del hipotálamo y excluimos su papel en la regulación del hambre, saciedad, en el circuito de Papez y nos centramos en lo que tiene que ver con el sistema endocrino, participa de 2 maneras. Regula la hipófisis a través de una vía sanguínea de conexión, el eje que es el sistema venoso portal hipotálamo hipofisario, y también genera hormonas que después terminan almacenándose en la neurohipófisis en dilataciones axonales que se llaman cuerpos de Henle. Con respecto a las hormonas segregadas por el hipotálamo, aquellas que segregan el hipotálamo anterior y que vierten por vía sanguínea a la adenohipófisis para actuar sobre la secreción de las hormonas de la neurohipófisis, estas hormonas se llaman factores reguladores hipotalámicos, RH o RF hipotalámicos, y son la hormona liberadora de gónada, o sea, el factor liberador de gonadotrofinas o GnRH,
anteriormente llamado LHRH, o sea, factor liberador de glutatizaje. En la actualidad, por lo general, se llama factor liberador de gonadotrofinas en general. Después tenemos el factor liberador de tirotrofina, el factor o TRH, factor liberador de corticotrofina o CRH, el factor liberador de somatotrofina o GRH, el factor inhibidor de somatotrofina o SRI, que es la somatostatina. Y después tenemos un factor inhibidor de prolactina, que es el PIF, que sería la dopamina. Entonces, factor estimulador, digamos, la secreción hipofisaria de gonadotrofinas solo tiene un factor estimulador, que es el factor liberador de gonadotrofinas. La secreción hipofisaria de tirotrofina solo tiene factor estimulador, que es el factor liberador de tirotrofina. La secreción hipofisaria de corticotrofina solo tiene un estimulador, que es el factor liberador de corticotrofina. La secreción hipofisaria de somatotrofina tiene tanto estimulador como inhibidor. El estimulador es el factor liberador de corticotrofina, GRH, y el inhibidor sería la somatostatina o SRI o factor inhibidor de somatotrofina. Con respecto a la prolactina, solo hay factor inhibidor demostrado, que es el PIF, la dopamina, factor inhibidor de prolactina. Ahora bien, algunos autores postularon la presencia de un factor estimulador. Cuando hablemos un poquito de la secreción de prolactina, te lo voy a profundizar más. Pero otros autores dijeron que no, que el verdadero factor estimulador de prolactina es la tirotrofina, el factor liberador de tirotrofina. O sea que el TRH, que estimula la secreción de tirotrofina, también estimularía indirectamente la secreción de prolactina. ¿Estamos? Pero entonces, estos serían los factores reguladores. Tales factores reguladores se vierten por neuronas hipotalámicas de los núcleos, generalmente los núcleos anteriores, hacia la eminencia media, donde se vierten en capilares del sistema venoso portal hipotálamo hipofisario, que los conducen hacia la adenohipófisis, donde estimulan o inhiben la secreción de sus hormonas. Bien. Otras hormonas segregadas por el hipotálamo no se vierten a esta vía sanguínea, sino que a través de los axones, de las propias neuronas hipotalámicas, en un sistema de axones un poco más largos que los axones de las neuronas anteriores, terminan almacenándose en la neurohipófisis. Estas hormonas son la oxitocina y la antidiurética, que se segregan por hormonas hipofisarias, por neuronas hipotalámicas, se transportan por axones de estas neuronas a lo largo del tallo infundibular, que forma el haz nervioso hipotálamo hipofisario. En ese tallo son transportadas por proteínas que se llaman neuroficinas y se terminan almacenando en dilataciones axonales en la neurohipófisis, que constituyen los cuerpos de Henle. Desde ahí, la hipófisis los libera estas hormonas a la circulación general. Por eso decíamos, en crecimiento y desarrollo, que la antidiurética y la oxitocina se producían en el hipotálamo, se almacenaban en la hipófisis, se liberaban a la sangre desde la hipófisis. Repito entonces. Hipotálamo, localización, base del cerebro en la región diencefálica. Eso es anatomía. Origen embriológico, ectodérmo neural del diencéfalo. Eso es embriología. Constitución histológica, 3 grupos de núcleos anteriores, medios y posteriores, todos los núcleos que mencionamos antes, que están constituidos por neuronas de diverso tipo, algunas con tamaño grande en su soma, magnocelulares, y otras con pequeño tamaño en su soma, parvocelulares. Fisiológicamente se agregan 2 tipos de hormonas, producen 2 tipos de hormonas. Las hormonas reguladoras de la secreción, los factores reguladores hipotalámicos, de la secreción de la adenohipófisis, tales como el factor liberador de la somatotropina, el factor liberador de la gonadotropina, el factor liberador de la tirotrofina, el factor liberador de la corticotrofina y el factor inhibidor de la dopamina y el factor inhibidor de somatotrofina. Estas hormonas se vierten por vía sanguínea, el sistema venoso portal, hipotálamo hipofisario, para actuar sobre la secreción de las hormonas de la adenohipófisis. Y las otras hormonas sintetizadas en el hipotálamo son la antidiurética y la oxitocina, que se producen en neuronas hipotalámicas, se conducen por los axones de estas neuronas en el tallo infundibular y se almacenan en dilataciones de estos axones, que se llaman cuerpos de Henle, en la hipófisis, en la neurohipófisis. Eso es básicamente lo que tienen que saber del hipotálamo antes de pasar a profundizar en su fisiología. Con respecto a la hipófisis, lo mismo: anato, histo, embrio y fisio. Con respecto a su localización anatómica, su ubicación anatómica, recuerden que la hipófisis se ubica en la base del cráneo, en el piso medio, ¿sí?
en la silla turca o fosita pituitaria del hueso esfenoides. Esa es la localización anatómica de la hipófisis. Con respecto a su constitución, la hipófisis se puede dividir en dos: la adenohipófisis o hipófisis glandular y la neurohipófisis o hipófisis nerviosa. Entonces, estas tienen distinto origen biológico. Con respecto al desarrollo de la glándula, la adenohipófisis deriva de la bolsa de Rayleigh, que es una evaginación del ectodermo superficial del estomodero, que originará la primitiva boca y parte de la base del cráneo. De ahí surge la adenohipófisis, una evaginación del estomodero. Mientras que la neurohipófisis surge como una invaginación a partir del... ¿cómo es? Perdón. La adenohipófisis surge como una invaginación, que es la bolsa de Rayleigh, que viene desde el estomodero, mientras que la neurohipófisis surge como una evaginación del diencéfalo, que forma el tallo infundibular y la neurohipófisis. Lo de invaginación y evaginación depende de dónde lo veamos. Si nos situamos en el estomodeo y miramos la bolsa de Rayleigh que se aleja del estomodeo, es una evaginación del estomodeo. Si nos situamos desde la hipófisis, decimos que es una invaginación del estomodeo hacia la fosa pituitaria y formará la adenohipófisis, la bolsa de Rayleigh. Bueno, la cuestión es que ambos surgen de distintos sectores embriológicos, que son el ectodermo neural, el diencéfalo, la neurohipófisis, y el ectodermo superficial del estomodeo, la adenohipófisis. Estos se desprenden de sus correspondientes, o surgen a partir de sus correspondientes capas germinativas o estructuras de origen, terminan vinculándose para formar la hipófisis. En el caso de la adenohipófisis pierde toda conexión con el ectodermo superficial, pero en el caso de la neurohipófisis no pierde la conexión con el hipotálamo, con el diencéfalo, porque permanece vinculada al hipotálamo por el tallo infundibular. Bueno, eso con respecto al origen embriológico, un doble origen, ectodermo superficial para la adeno, ectodermo neural para la neuro. Vamos a la constitución histológica. La hipófisis dijimos que se divide en adeno y neuro. La adenohipófisis o hipófisis glandular está constituida por tres partes, que son la pars distalis, que representa la mayor porción de la glándula y que forma lo que en anatomía conocemos como el lóbulo anterior; la pars intermedia, que en los humanos, la pars intermedia, que en los humanos tiene poca importancia, y la pars tuberalis, que se sitúa rodeando como un manguito el tallo infundibular y que tampoco tiene gran importancia. En los humanos, la porción de la adenohipófisis de mayor importancia y mayor volumen es la pars distalis, ¿sí? A nivel histológico, la pars distalis está formada por tres tipos de células. Si yo tiño la hipófisis con coloraciones específicas, como la coloración de Wilson-Essling, yo voy a ver que algunas células no se tiñen con el colorante utilizado para teñirlas, y a estas células las llamamos cromófobas, que tienen fobia, rechazo al colorante. Una célula, digamos, cuando se tiñe una célula secretoria, es porque lo que nosotros tenemos son los gránulos secretorios de la propia célula. Con lo cual, si estas células no se tiñen, es porque carecen de gránulos secretorios o son escasos. Entonces se consideran o células inmaduras o células postmaduras, que todavía no alcanzaron su capacidad secretoria o han envejecido y la han agotado. Estas representan el 50% de las células de la pars distalis. El otro 50%, o sea, hasta acá yo te dibujé en negrito, como que no se tiñen ni de azul ni de rojo, ni acidófilas ni basófilas, ni acidófilas, serían las cromófobas. Las otras, que sí se tiñen con los colorantes utilizados para teñirlas, son las células cromófilas, que le tienen afinidad al colorante. Tales células cromófilas representan el 50% de la glándula y, de acuerdo a con qué se tiñan, se dividen en basófilas y acidófilas. El 40% de ese 50% corresponde a células que son acidófilas, que se tiñen de color rojizo. Son las acidófilas, son las más abundantes de las cromófilas. Un 10% son las células basófilas, que se ven de color azulado, y son menos abundantes, representan el 10% del total. Bueno, a estas células cromófilas, a su vez, se las puede dividir según, o clasificar, según la hormona que sintetizan. Así, por ejemplo, las acidófilas se subdividen en dos tipos: somatotróficas o somatotropos, que son las que segregan la hormona somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, y los lactotropos o lactotróficas, que son las que segregan la prolactina, hormona de la lactación. Con respecto a las basófilas, se dividen en tres tipos en la pars distalis, que son
las tirotróficas o tirotropos, que segregan la hormona tirotrofina, que estimula la glándula tiroides, los corticotropos o corticotrofas, que segregan la hormona adrenocorticotrofina, que estimula la corteza suprarrenal, y los gonadotropos, o células gonadotróficas, que segregan la gonadotrofina, folículo estimulante luteinizante, que estimulan las células a las gónadas, al ovario y al testículo. Hay otras células, las melanotróficas, las que segregan beta-lipotrofina, beta-endorfina, bueno, hay otras, pero las más relevantes en humanos son estas que les mencioné. Con respecto a la neurohipófisis, algunos autores la dividen en dos. La pars nervosa, que ocupa anatómicamente el lóbulo posterior de la hipófisis, y el tallo infundibular, que junto a la pars tuberal forman el tallo hipofisario, que la vinculan con el hipotálamo. Otros consideran como parte de la neurohipófisis también la eminencia media. Estamos. Pero bueno, tomando lo que la mayoría de los autores consideran que es la pars nervosa y el tallo infundibular, con respecto a la pars nervosa, esta está constituida por las dilataciones axonales, los cuerpos de Henry que almacenan a las hormonas antidiuréticas y oxitocina, y por los pituicitos, que son células gliales que nutren, sostienen, protegen a los cuerpos de Henry. Bueno, decíamos que, entonces, recapitulando, hipófisis, localización anatómica, base del cráneo, piso medio, en la silla turca o fosita pituitaria del hueso fenoide. Origen embriológico, doble. La adenohipófisis deriva del ectodermo superficial, de la bolsa de Rack del estomodeo, mientras que la neurohipófisis lo hace del ectodermo neural del diencéfalo. Constitución histológica, la adeno tiene tres partes, pars distalis, pars tuberalis y pars intermedia. La distalis, que ocupa gran parte del lóbulo anterior, tiene tres tipos de células, cromófobas, cromófilas acidófilas y cromófilas basófilas. La neurohipófisis está constituida por la pars nervosa y el tallo y la pars infundibular, algunos también incluyen la eminencia media, la pars nervosa con los cuerpos de Henry, que son dilataciones de los axones, y los pituicitos, que son células gliales que nutren, sostienen y protegen a dichos axones. Bueno, con respecto a su fisiología, la hipófisis libera hormonas que se llaman trofinas, porque estimulan no solo la secreción de otras glándulas, sino también el desarrollo glandular, el crecimiento glandular. Entre estas trofinas tenemos la somatotrofina, que estimula el desarrollo corporal en forma directa sobre tejidos blandos, en forma indirecta sobre tejidos duros. Lo vimos en fisiología del crecimiento, en crecimiento y desarrollo. Después tenemos la prolactina, que estimula el crecimiento y el desarrollo de la glándula mamaria, la secreción láctea de la glándula mamaria. Después tenemos la tirotrofina, que estimula el crecimiento y la secreción de las hormonas tiroides. T34, la corticotrofina, que estimula la capa fascicular y, en segundo lugar, menos importante, la capa reticular de la corteza suprarrenal, estimulando la secreción de glucocorticoides como el cortisol y en menor medida de andrógenos como la dihidroepiandrosterona. Después, las gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante, que estimulan a las ovarios y al testículo en su función reproductiva. Pues lo vamos a ver. Bueno, eso es la ley. Con respecto a la neuro, recuerden que se almacenaban en ellas la antidiurética y la oxitocina, que eran en realidad hormonas segregadas por el hipotálamo, almacenadas en la hipófisis y liberadas a la circulación general desde la hipófisis. Para terminar, dos vías de comunicación vinculaban a la hipófisis y el hipotálamo, una vía nerviosa y una vía sanguínea. La vía nerviosa está constituida por el haz hipotálamo hipofisario, que vincula el hipotálamo con la pars nervosa de la neurohipófisis y transporta las hormonas antidiuréticas y oxitocina que se almacenan en la hipófisis, y el sistema venoso portal hipotálamo hipofisario. Los vasos portales se vienen largos y cortos, estos serían los vasos largos, porque los vasos cortos, el sistema venoso portal corto, vincula la neuro con la adenohipófisis, eso lo van a ver en la irrigación. Con respecto a los vasos portales largos, tenés que dichos vasos vinculan plexos hipotalámicos, que se generan fundamentalmente a nivel de la eminencia media en la base del cerebro, y plexos hipofisarios, plexos capilares hipofisarios, que se generan fundamentalmente en la pars distalis. En que ambos plexos, un sistema de venas conecta ambos plexos capilares, y por eso hablamos del sistema venoso portal. ¿Qué es un sistema portal? Aquel en el que el patrón, digamos, de arteria, capilar, vena, está modificado. Un sistema nutricio clásico, un sistema vascular nutricio clásico está constituido por una arteriola, una arteria que genera arteriolas que irriga una red capilar de la cual salen vénulas, de la cual surgen venas. O sea, básicamente arteria capilar vena.
Cuando este patrón es interrumpido, porque vos tenés una red capilar cuyo vaso aferente y deferente son iguales, por ejemplo, arteria capilar arteria o vena capilar vena. O bien, porque yo tengo un vaso, una arteria o una vena entre dos redes capilares, a eso lo llamo sistema portal. Los sistemas portales pueden ser venosos o arteriales. A los venosos se los llaman en histología los sistemas portales verdaderos y a los arteriales se los llaman los falsos sistemas por, concepto histológico. Cuestión, venosos vemos en dos lados, en nutrición vimos en la vena porta del hígado, o sea, el sistema venoso portal que desde el intestino transporta nutrientes al hígado, y ahora estamos viendo el de la hipófisis. Mientras que arterial lo vamos a ver en el riñón, el único del cuerpo, que vincula la arteriola aferente del glomérulo renal y la arteriola eferente. Arteriola aferente, glomérulo capilar, arteriola eferente y una red capilar, nuevamente una red capilar peritubular. Pero eso lo vamos a ver en el ser humano y sumo. Esta es la base morfológica para poder entender hipotálamo e hipófisis y poder vincularlos al eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. Bueno, finalmente, pero esto constituye un principio, ¿por qué? Porque vamos a empezar a hablar del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. Finalmente para esta clase, pero como introducción a las próximas clases de química y fisiología hormonal. Nosotros hablamos de las generalidades de hormonas para poderlas aplicar en esta materia al desarrollo del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. El mismo está constituido, como su nombre lo indica, por el hipotálamo, por la hipófisis y por las gónadas, el ovario en las mujeres y el testículo en los varones. Y de modo esquemático, el mismo puede actuar de la siguiente manera, para que me olvide algo. Ahí está. Bueno, entonces, ahí está. Lo que quería decirles es lo siguiente. El hipotálamo es, digamos, como la glándula central. O el sector u órgano central, a partir del cual partirán las señales que comenzarán la regulación del eje. De hecho, por ejemplo, el eje reproductivo se activa en la pubertad cuando comienza la pulsatilidad del factor liberador de gonadotrofinas, que hasta ese momento tiene valores muy bajos y que no son pulsátiles o que no tienen el patrón característico que asumen la pubertad. Entonces, tomémoslo como la glándula central, como el primer nivel. Este va a ser afectado por factores externos y por factores internos. Los factores externos que pueden actuar sobre el hipotálamo, modulando la secreción del factor liberador de gonadotrofinas, son la temperatura, la exposición a la luz solar, el grado de estrés. Con respecto a los factores internos, las hormonas esteroides o sexuales que regulan el eje, los neurotransmisores como la dopamina, como las catecolaminas, a nivel encefálico, factores extraencefálicos como la leptina, como la melatonina de la glándula pineal. Todos son factores internos, pero que se trata de estructuras a lo mejor ajenas al hipotálamo, pero que llegan al hipotálamo desde el medio interno, a través de la sangre, por ejemplo, a través de conexiones neuronales, y pueden regularlo. Bueno, el hipotálamo modificará en los núcleos relevantes la concentración de glutamato, de GABA, en neuronas glutaminérgicas, GABAérgicas, y también, esto se los agrego, el esquema básico está tomado de Leon Taylor, pero les agregué un par de cosas del Silverton o del 3Gs, por ejemplo, la relevancia de las cis-peptinas, que son péptidos que han sido descubiertos en los últimos años y que se ha visto, sobre todo en las mujeres, que tienen una enorme relevancia en la regulación del ciclo menstrual, en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. Entonces, estos factores externos e internos regularían en el hipotálamo la actividad de las neuronas glutaminérgicas, GABAérgicas, cis-peptidérgicas, y esto determinará que los pulsos de GnRH aumenten o disminuyan su amplitud y su frecuencia. Este factor liberador de gonadotrofinas, que es el GnRH, se vierte a los capilares del sistema venoso portal, hipotálamo hipofisario, y llega a la hipófisis, donde van a actuar sobre las neuronas, las células gonadotróficas de la par distales, que son células basófilas, o sea, cromófilas basófilas de la par distales. Estas células gonadotróficas, estimuladas por el factor liberador de gonadotrofinas, liberarán las gonadotrofinas.
que son glucoproteínas de dos tipos, la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Sí? Estas dos hormonas, antes se creía que había dos células diferentes, una para segregar la luteinizante y otra para segregar la folículo estimulante. Ahora se ha visto que no, que es la misma hormona y que segregará más folículo estimulante o luteinizante según el patrón de secreción del factor liberador de gonadotrofinas y otros factores que ya vamos a ver. Bueno, conclusión, la hipófisis libera gonadotrofinas y las gonadotrofinas van a actuar sobre las gónadas, el ovario y el testículo, estimulando su función tanto gametogénica, la gametogénesis o formación de los gametos, el ovocito y el espermatozoide, los espermatozoides, pero también la secreción hormonal y de otras sustancias. Así, las gónadas van a liberar péptidos como la inhibina y otros que podrán regular a nivel de la hipófisis, o sea, en un sistema corto, la secreción de las gonadotrofinas, por ejemplo, la inhibina la inhibe, y algunos autores postulan que también, actuando como si fuera un circuito largo, podrían actuar sobre el hipotálamo, pero no hay evidencias al respecto. La inhibina tiene una acción más sobre la hipófisis que sobre el hipotálamo. Pero lo más importante no es la secreción de inhibina, lo más importante es la secreción de las hormonas sexuales. Estas hormonas, que son de tres tipos, andrógenos, estrógenos y progestágenos. Los andrógenos, que son fundamentalmente tres, la dihidroepiandrosterona, la androstenediol y la testosterona. El principal andrógeno de las gónadas es la testosterona. Esta testosterona actuará sobre los tejidos periféricos, por ejemplo, a nivel muscular, estimulará, digamos, una hormona anabólica que estimulará el crecimiento del músculo, estimulará también el desarrollo del pene durante la pubertad, del escroto, etc. También va a ir a nivel cerebral, modificando ciertos patrones de conducta, y en cuanto al eje, tiene una función inhibitoria. Causa un feedback negativo, tanto sobre la hipófisis como sobre el hipotálamo. Con respecto a la progesterona y a los estrógenos, hay dos tipos de progestágenos importantes, que son la progesterona y la 17-hidroxiprogesterona, que actúan sobre los tejidos periféricos, especialmente la progesterona, estimulando, por ejemplo, la secreción endometrial, la formación de alvéolos a nivel mamario, el espesamiento del moco cervical, el aumento de la temperatura corporal, bueno, cosas que ya vamos a ver cuando analicemos el ciclo menstrual. Y después, a nivel del eje, tiene efectos inhibitorios, sobre todo la progesterona, y se postula que la 17-hidroxiprogesterona segregada en la mitad del ciclo por el folículo a punto de ovular podría tener un efecto estimulatorio, pero que no está demostrado. El único libro donde encontré que lo menciona es el de León Esperoff, Endocrinología Ginecológica e Infertilidad. Otro libro a esto lo menciona. Con respecto a los estrógenos, todos los libros mencionan lo mismo. Los estrógenos, según la dosis en las que los estrógenos actúan también ellos son el estradiol, el estrona y el estriol. Fundamentalmente el estradiol, actuando sobre los tejidos periféricos, ejercen funciones específicas, por ejemplo, la proliferación del endometrio a punto de una mujer que ha menstruado, la proliferación y recuperación del endometrio. Después también el barrido ciliar a nivel de las células de la trompa, estimula a nivel de la glándula mamaria la formación de los conductos. Bueno, tiene distintos efectos, son hormonas mitóticas que estimulan la mitosis a nivel del endometrio, son hormonas que estimulan la contractilidad miometrial, a diferencia de la progesterona que inhibe la contractilidad miometrial. Bueno, como les decía, funciones en los tejidos periféricos que analizaremos cuando analicemos estrógenos. Pero a nivel del eje, que es lo que estamos analizando hoy, los estrógenos, bueno, también tendrán efectos, al igual que la progesterona, sobre la conducta en las mujeres, pero además los estrógenos hacen feedback negativo o feedback positivo según su concentración. Existe una concentración umbral, que ya vamos a ver cuál es, a partir de la cual, superada tal concentración, el feedback va a ser positivo. ¿Sí? Y esto es lo que determina que solo las mujeres, solo el eje hipotálamo hipófisis gonadal en las mujeres y a nivel de la ovulación, cuando está a punto de ovular, tenga feedback positivo. A otras concentraciones, a concentraciones más bajas que la concentración umbral, en otros momentos del ciclo menstrual, los estrógenos, al igual que la progesterona y al igual que los andrógenos, ejercen un feedback negativo. Bueno, este es el eje. Repasémoslo rápidamente. O tenés tres glándulas o sectores, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis y las gónadas, el ovario y el testículo, vinculadas por tres hormonas. El hipotálamo libera el factor liberador de gonadotrofinas, que estimula la hipófisis para que libere gonadotrofinas,
Folículo estimulante luteinizante que estimula las gónadas para que liberen hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales actúan sobre los órganos periféricos, pero además pueden actuar sobre el cerebro, modificando la conducta y sobre el eje, causando los andrógenos, feedback negativo, los progestágenos, feedback negativo, la progesterona, salvo la 17-hidroxiprogesterona que se postula que a nivel de la ovulación podría, junto a los estrógenos elevados, producir un feedback positivo. Con respecto a los estrógenos, más allá de determinado umbral, desarrollan un feedback positivo por debajo, eso ocurre a medida del ciclo menstrual, cuando está a punto de ovular, pero a principios y a fines y por debajo del umbral que es necesario para desarrollar el feedback positivo, desarrollan un feedback negativo. Bueno, además, el eje está regulado por factores externos, tales como la temperatura, la luz, el estrés, factores internos como la exposición a la leptina, a la melatonina, a determinados neurotransmisores como la dopamina, las catecolaminas, las hormonas esteroides, y también por péptidos segregados por las gónadas que no son hormonas sexuales, estamos hablando de la inhibina, de la activina, de la folistatina, que podrían regular, sobre todo a nivel hipofisario, el eje hipotálamo hipofisario. Bueno, un abordaje, yo dije que esto era la conclusión, pero a su vez la conclusión de esta clase, pero a su vez el punto de partida de la siguiente. Porque ahora lo que vamos a hacer es dividir al eje hipotálamo hipófiso gonadal en 3 niveles. El nivel hipotalámico, el nivel hipofisario y el nivel gonadal para describirlo en profundidad. En la próxima clase vamos a ver cómo el hipotálamo es regulado, cómo se modifica la concentración de glutamato o de GABA, cómo se activan las quispeptinas en la mujer para generar las neuronas quispeptidérgicas para liberar las quispeptinas y cómo se produce la pulsatilidad del GNRH. Luego vamos a ver en un segundo nivel, vamos a hablar de la hipófisis, vamos a hablar del gonadotropo, vamos a hablar de los mecanismos de secreción de las gonadotrofinas y finalmente, en el tercer nivel, o cuando analicemos las gónadas, vamos a hablar de la teoría de las dos células, dos gonadotrofinas, de cómo se segregan las hormonas sexuales y cuál es el mecanismo de acción y las acciones de las mismas. ¿Entienden? Por eso digo que este esquema es un esquema del eje en su conjunto, constituye el final de esta clase, pero el punto de partida de las clases venideras. Copien esto, queridos, y luego de copiar este gráfico, nos vemos para la próxima clase